Continuamos. Como decía, el rol de los medios de comunicación en las sociedades actuales es crucial. Esto no hace que no haya sido importante antes, sino que con el desarrollo de las fuerzas productivas en la actualidad, la información llega a todas partes y en cuestión de milésimas de segundo. Entonces, quien maneja la información maneja buena parte del poder. Por eso se establecen monopolios, es decir, grandes grupos de medios de comunicación, de radio, de televisión, de los diarios, incluso sectores de las redes sociales y demás, son cooptados por pocas manos. Es decir que estas personas establecen una única voz que se dispersa o se disemina por distintos canales o distintos medios. Alguien podría decir, bueno, si usted no está de acuerdo con lo que está mirando, y bueno, simplemente cambie de canal. La cuestión es que la mayoría de los canales pertenecen a un mismo grupo de personas, que por lo general se suele desconocer quiénes son. O no, en el caso de ser personas muy relevantes. Entonces, se establece una única voz, una única visión de las cosas, y que obviamente representa los intereses, como decía, de la clase dominante. En la mayoría de los casos, hay medios disidentes, pero son muy pocos y no son escuchados, no tienen aquello que se suele llamar credibilidad, es decir, que la gente no cree mucho en ellos. Entonces, como decía, hoy en día quien maneja la información es quien maneja buena parte del poder. Voy a hablarles un poco de la ideología alemana, donde Marx deja ver claramente este fenómeno, que dice: cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes de ella se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad. Esto se ve claramente en el ejemplo que di de la señora que hablaba del campo, como si, por ejemplo, los intereses de la oligarquía terrateniente nacional fuesen los intereses de cualquier persona, de cualquier tipo de ciudadano. Como si fuese lo mismo, no sé, un simple obrero que un oligarca que muestra sus derechos y sus privilegios como si fuesen naturales, pero bueno, en realidad han sido conquistados a través de sangre, fuego, a través del exterminio de pueblos indígenas, del robo de tierras, o de tierras compradas por monedas, con la anuencia de gobiernos corruptos. Personas que han establecido la esclavitud en el país en el año 1890 aproximadamente. Los indígenas que habían sobrevivido en las campañas del desierto fueron esclavizados. Había ventas de chinas y chinitos en las plazas públicas. Todo esto era publicado en los diarios, cuando, bueno, supuestamente se había abolido la esclavitud en todo el mundo. Entonces, la clase dominante a través de la ideología logra eso, mostrar como algo general, una cuestión de todos, defender lo que en realidad son sus propios intereses.
Actualmente se habla mucho de lo que es, por ejemplo, el cuarto poder. ¿Qué sería el cuarto poder? Bueno, eh, muchos de nosotros sabemos que, o la gran mayoría, sabemos que eh, tenemos tres poderes, ¿no? Los famosos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, a esos tres se les vendría a añadir un cuarto. ¿Cuál es ese cuarto poder? Los medios de comunicación. La historia de este concepto de cuarto poder, bueno, se remonta a Edmund Burke, se escribe Edmund Burke, un miembro del Parlamento de Gran Bretaña, por el año 1787 aproximadamente, mencionando que, bueno, además de la Cámara de los Comunes, de la Cámara de los Lores Temporales y de los Lores supratemporales, que eran los miembros de la Iglesia, los temporales eran los miembros de la nobleza, y bueno, en la Cámara de los Comunes estaban los políticos sin más, se añadiría a las tribunas de prensa. Podemos remontarnos más en el tiempo, porque obviamente siempre el manejo de información fue relevante en lo que hace a el manejo de la opinión pública y de sus decisiones, por supuesto. Por ejemplo, podemos pensar en los heraldos de la Edad Media, que eran sobornados para difundir o difamar a alguien, los juglares, los trovadores, los troveros, gente que difundía información. Pero bueno, son cuestiones que con la invención de la imprenta por Gutenberg, que bueno, fue inventada antes por los chinos, en el siglo IX aproximadamente, bueno, la cosa se empezó a agilizar. Hoy con las nuevas informaciones, la información viaja a milésimas de segundo, llega a todas partes. Entonces es muy importante poder manejar eso para quienes son los que dominan en un determinado sistema. En este contexto de hiperinformación o incluso de sobreinformación que produce desinformación, porque la mayor parte de las noticias que leemos o que vemos o incluso compartimos son falsas o son semifalsas, tienen algo de verdad pero un poco tergiversada. La gente ha adoptado conductas mecánicas, es decir, que no chequea lo que lee, lo que revisa, simplemente lo ve y bueno, reacciona al instante en consecuencia. Han surgido algunos fenómenos. Uno de ellos es el llamado fenómeno de la posverdad, que básicamente consiste en engañar a la población o persuadir a la población a través de lo emocional. En teoría de la argumentación se suele distinguir entre la persuasión y la convicción. Es decir, la convicción sería algo que tiene más que ver con lo racional a secas, datos, argumentos, no sé, estadísticas, esquemas, etcétera, etcétera. Cosas que hacen que una persona razone y piense y diga, bueno, con esto estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. La persuasión es un poco más corrupta, es decir, que es muy utilizada a la hora de convencer a alguien de algo. ¿Cómo funciona la posverdad? Bueno, a través del elemento emocional. Lo importante no es que vos demuestres con hechos y con fundamentos que tal o cual persona es, por ejemplo, corrupta, sino que odies a esa persona o que ames a esa persona. Lo importante es que se reaccione de modo tal
que la gente no razone. O sea, dicho crudamente, la función de la mayoría de los medios de comunicación consiste en estupidizar a la población. En lograr que la población vote a sus verdugos o que apoye medidas que van en contra de sus derechos más elementales. En lograr que odien a quienes deben odiar según la agenda de turno que manejan los monopolios de comunicación o de información, es decir, aquellos que se oponen a sus propios intereses, que como decía, ellos presentan como generales, como algo de todo el mundo. Entonces, así funciona básicamente la posverdad. Es decir, que los medios de comunicación no solo fabrican de alguna manera el llamado sentido común o el consenso común, generando una especie de nebulosa virtual que sirve de antiojera a todo aquel que se informa de alguna manera. Ese es el rol básicamente de esta posverdad, que presupone además que, bueno, que no hay verdad. Que en el fondo la verdad no es algo necesario, o que es una simple ficción, y que lo importante vendría a ser la convicción, o en el peor de los casos, la persuasión de la población, como decía. Es decir, que verdad va a ser aquella que se termine imponiendo. Ese es uno de los presupuestos. Al menos es una posibilidad. No digo que sea así efectivamente o que presupongan eso, pero básicamente así se manejan. Porque lo importante para ellos es persuadir a la población de que crean realmente que aquella persona que ellos dicen que es malvada, bueno, lo importante es que crean que lo sea. Bien. La cuestión